Los cuentos siempre me han llamado la atención. Fue de esta manera que me acerqué a la literatura. He notado que los cuentos se enseñan como formas de entretener a los niños. Es decir, que los cuentos son relatos simples para enseñarle una lección a un niño. No niego la importancia de los cuentos en la etapa infantil, pero sí pienso que los cuentos son algo más que solo entretenimiento para los niños. La serie producida por Cartoon Network, creada por Patrick Magel, Over the Garden Wall, Más allá del jardín, entiende esto a la perfección. Para mí, estas series son múltiples cuentos unidos en una sola historia principal. Esta forma de contar la historia da paso a que cada capítulo sea su propia aventura, con sus reglas, sus mundos y sus personajes. Pero no son cuentos que convencionalmente le daríamos a los niños para que lean, son cuentos oscuros. La serie oculta mucho simbolismo y eso hace que los capítulos siempre tengan otra lectura. Algunos con lecturas muy oscuras para el estándar de cuento infantil, porque no es una serie infantil. Quizás sería bueno catalogarla como una serie de iniciación, o en términos modernos, una coming of age. Toca temas como el crecer, la esperanza y sobre todo, la muerte. Creo que puede ser considerada arte en el sentido tradicional en que lo vemos. Hoy le dicen serie de culto, pero en unos años quizás se convierta en la obra maestra que se merece ser para las series infantiles. Hoy los invitamos a que nos acompañen a lo desconocido. Quizás nos encontremos con la bestia, pero definitivamente la aventura valdrá la pena. Yo soy Fermat. Yo soy Marito. Y nosotros estamos más allá que acá. Bueno, empezando con el capítulo, vamos a decir de que esta vez yo te había dicho de que no hablemos mucho de este episodio para empezar, porque pues quería tener esta intención, ¿no? Que creo que toca mucho de la serie de vamos a adentrarnos a lo desconocido. Yo no sé qué es lo que tú has pensado de la serie, ni yo no sé cómo. qué has pensado tú de la serie. Y eso es lo desconocido, eso es lo que da miedo, lo desconocido. ¿No? Puede ser, ¿no? O sea, interesante, pero como siempre en todo que hacemos de esto hay que hablar, para empezar, de cómo llegaste a Over the Garden Wall, cómo llegaste a esta serie, cómo la viste, cuál fue la primera impresión que tuviste. A mí me gustan mucho las series, películas, todo lo que es animación, animación tradicional, no anime, sino que animación. Y pues buscando, ya habiendo visto ¿cómo se llama? The Midnight Gospel, BoJack Horseman, todos estos, pues en algún momento me topé porque como las redes sociales te conocen más a ti que yo mismo. Exactamente. Entonces, pues sabían de que me gustaba este tipo de contenido, entonces en algún momento me lo recomendó, ya ni me recuerdo cómo, pero sé que en algún momento dije, esta serie se mira buena, se mira interesante y aparte venía como este concepto de que era algo más que una serie para niños, o sea, y eso siempre que hay una animación que la crítica es interesante verla porque podría llegar a ser vista por niños, pero hay algo más que una serie para niños. Yo digo, estaría chido verla. Sí, porque eres un adulto niño, ¿no? Tienes el efecto de Peter Pan, ¿no? Completamente. Yo llegué a Over the Garden Wall en la tele, güey. Yo la vi en la tele. ¿En la tele, sí, güey? En la época que todavía miraba tele, güey. Sí, güey, vintage, exactamente. Y nunca la vi. Recuerdo que vi 2 capítulos. El capítulo que siempre lograba cachar en Cartoon Network era el capítulo de las calabazas. Recuerdo que ese era el único capítulo que lograba ver. Y siempre me llamó la atención, pero como soy una mierda, siempre que decían Over the Garden Wall a las 7, eran las 8 y decía, verga, ya pasó el capítulo, güey. Era lo malo de la televisión para quienes nos escuchan que jamás tuvieron que ver televisión. Pero la verdad es de que, bueno, empezando con lo que es el capítulo, no sé cómo querrás iniciar el capítulo. Antes de entrarnos a la historia, güey. Okay. Me parece siempre importante contextualizar todas las obras que analizamos, ¿no? Y precisamente Over the Garden Wall sale en una época muy curiosa. O sea, sale pensada como una serie para televisión. Las series ahora son muy distintas. Analizamos The Midnight Gospel. Cierto que The Midnight Gospel es una serie para adultos, pero... o sea, todas las pausas, la forma, todo está diseñado para verse en streaming, no para verse capítulo a capítulo como lo está pensado Over the Garden Wall, Hora de Aventura, Un Show Más, que fueron sus contemporáneas. Entonces, a mí se me hace muy interesante ver cómo también al final lo hablamos en algunos capítulos de que el medio es el mensaje y que al final esta serie también está atravesada y se me hubiera hecho curioso en ver cómo sería hecha hoy en día con el streaming, güey. Sí, bueno, para hacer una serie televisiva es de pocos capítulos. Son 10 capítulos, es corta, entonces eso es lo que a veces a mí me choca al saber que esta fue pensada para la tele porque digo, o sea, los que quisieron hacerla
querían hacer algo diferente. Ujú. O sea, ya desde el punto en donde tú concibís una serie con 10 capítulos y que ahí termina la historia, porque, o Ujú. sea, no hay más. O sea, Ajá. de ahí... No es hay como, un... no es como El maravilloso mundo de Gumball, que es muy buena, porque Ajá. también es muy buena serie, pero, pues, o sea, le puedes seguir sacando Ajá. capítulos Sí, tenés y una ya. libertad creativa ahí que puedes hacer lo que tú querrás, literalmente. O sea, ahí puedes exprimirlo lo que querrás, ¿no? No, es serie de televisión, pero dura 10 capítulos, güey. O sea, si tú la pones en televisión en semana y media o en 2 semanas, ponétele. O sea, Ujú. 2 semanas porque serían 5, ¿va? Ujú. O sea, 5 porque los sábados y domingos normalmente Ujú. se hacen refritos, ¿no? En la televisión Obviamente, y todo ajá. eso. Pues en 2 semanas ya te tuviste que haber mamado la serie. Sí, güey. Pero es interesante. Entrando al apartado visual, muy confortable, ¿no? O sea, es una serie que te transmite... O sea, visualmente la serie transmite mucha paz, güey. O Y sea, también musicalmente, mano. musicalmente es preciosa. ¿La viste en español o la viste en inglés? En español. Yo también la vi en español. No porque Ahorita, quise, no porque... ahorita ya dejó de ser ahorita sí no la mamador. dejé. Hoy sí. Júzguenlo, Más que señálenlo. todo porque no la conseguí en inglés, vale recalcar. Pero el doblaje está increíble, güey. Está O muy sea, bueno. creo que ahí... Creo que el doblaje, cada voz está bien hecha, las canciones están bien adaptadas, es increíble en muchos aspectos, pero bueno. ¿De qué se trata Over the Golden Gal para vos? ¿De qué se trata Más allá del jardín? ¿Cuál es Ya. el tema central para vos? A ver, yo debo que decir de que yo creo, por eso quise no hablarlo mucho, porque creo que los dos vamos a tener diferentes conceptos y tal vez acaso me estoy confundiendo, pero muchos hablan sobre que habla de la muerte y yo creo que obviamente toca temas de la muerte, pero yo creo que como la serie dice, habla sobre el miedo a las preguntas existenciales. A lo desconocido, a lo que, a las preguntas, o sea, te va contando cómo Wirth Weird. es un joven que empieza a toparse con estos problemas del amor, Ujú. con preguntas de quién soy, Ujú. qué estoy haciendo acá. Y son preguntas que son duras, son pesadas, y para mí eso es lo desconocido. No sé, yo creo que todo el tema de lo desconocido es solo una metáfora, es solo un camino que toma la serie para contar su historia, pero para mí la historia es principalmente de Weird aprendiendo a crecer. O sea, por eso las películas Coming of Age, o porque la catalogo como una de iniciación, muchas novelas de juveniles se les cataloga como novelas de iniciación porque son novelas no tan complicadas o que tratan temas tan elevados, pero que siempre incluyen ese tipo de temas, ¿no? Por ejemplo, Demian de Hermann Hesse. Y las Coming of Age son ese tipo de películas donde los adolescentes intentan hacer cosas y pues aprenden a vivir, ¿no? Dígase Superbad, por ejemplo. Y yo creo que esta es una serie que no tuvo tanta fama precisamente por esa división. Yo creo que se hizo famosilla entre los mamadores como nosotros, Sí. pero Completamente. creo que otras series agarraron mucho más valor, como Un Show Más, como El Maravilloso Mundo de Gumball, pero... Completamente, pero te sorprendería de que si le hablas a cualquier persona que sepa, por ejemplo, por lo menos, si una persona sabe de Un Show Más, han escuchado de Más allá del jardín. Sí, seguro. O sea, es una serie de que tal vez no muchos la hayan visto, pero que sí es escuchada, o sea, la escuchaste, que existió y que tú sabes de que es buena. O sea, yo he topado mucha gente que dice, sí, dicen que está muy buena. Ajá, pero no la han visto. Ajá. No la han visto. Pero yo siento que es complicada ese tipo de series porque no es una serie infantil, no es una serie que un niño la pueda ver, pero tampoco es una serie muy adulta. O sea, tiene mucho elemento infantil como para que un adulto también la pueda llegar a disfrutar. Dígase adulto en sus 30, por ejemplo, o en sus Sí. 25. O sea, es una serie que habla mucho a ese Yo creo que hay demográfico. capítulos donde sí un niño lo puede ver. Y es entretenida, divertida. Pero un niño no la va a tiene- exprimir. Pero no, obviamente, no. Ajá. Él se va a quedar con el primer capítulo donde el Chucho quita esa cosa y dice, salvaron al Chuchito, Ajá. y es su nuevo amigo. Yo Ajá, qué sé, vamos. exactamente. O va a decir, La pelea contra el o va a decir nuevo- qué cagado el planeta el mundo de las nubes, por ejemplo. Ajá. O sea, pero ese mismo planeta de las nubes, un adulto diría, no mames, ¿qué estoy viendo, güey? O ¿por qué tanta puta canción, güey? O sea, siento que hay una historia interesante, pero de tanta puta canción llamarte. Ajá. O sea, yo siento que esa es la gran diferencia de que por qué muchas personas no se acercan a Más allá del jardín. Sí, yo creo que sí. A ver, como te digo, bueno, tú dices de que es alguien creciendo, yo creo que Ujú. sí, obviamente, pero yo creo de que sí tiene, cuando vas viendo y vamos a ir viendo y te voy a ir contando cuál es mi Ujú. perspectiva porque ayer la revisité y mi
perspectiva es de que sí habla sobre que lo desconocido es todas estas cosas que tal vez de niño, como lo hace Greg, ¿no? Ujú. Que uno no le toma tanta importancia porque uno está viviendo pues simplemente al día, Ujú. uno está viviendo simplemente, Ujú. pero cuando vas creciendo y te vas transformando en Weird, Ujú. pues vas teniendo más dudas, más Ujú. preguntas, y eso es lo desconocido. Y hay diferentes formas de intentar superar o o no tomar en cuenta lo desconocido. Yo creo que cada capítulo muestra ese camino de diferentes formas de intentar esquivar lo desconocido o enfrentarlo. Yo este podcast me voy a lanzar más a intentar defender que esto es alta literatura. Para mí es uno de los guiones más redondos, mejor hechos y más originales que he visto en una serie en mucho tiempo. Y entonces empezamos. ¿Lo narras tú o lo ¿Empezamos? narro yo? ¿Narrar qué? La serie, o sea, siempre... Pues narrar la voz. Ok. Solo antes de empezar, creo que cabal hay una canción que solo aparece el primer capítulo y Ujú. después se completa en el último Ujú. capítulo. Y simplemente para dejarla acá, dice brillo lunar, que entre niebla se ve, lo que se fue mostrará. Ujú. Las cargas pasadas, solo ecos del ayer. ¿Qué hacemos aquí? ¿Y cuál será el fin? Sin sueño no es real, ¿por qué no jugar? Como el viento trae las hojas hasta ti, que otoño se llevó. Si tan solo hubiéramos hecho un podcast sobre los sueños, ¿no? Si tan solo. Si Si tan tan solo solo, existiera ese podcast. exactamente, sobre qué es el soñar, ¿no? Sobre qué significa. Si el sueño es... ¿Cómo es? Si el sueño no es real, ¿por qué no jugar? Interesante. Exactamente. Pero justamente así es como inicia Over the Garden Wall. Inicia con esta pequeña canción mientras vemos que la está cantando una rana en un piano. Una rana. Que ya... o sea, sí, en guión siempre se dice que los primeros minutos de tu serie siempre tienen que ser la declaración de intención. O sea, los primeros... En cine se dice 15 minutos, en serie se dicen los primeros segundos. Siempre tienes que plantear ya qué va a ser. Y ver a una rana tocando y esta canción ya te marca cómo es lo que estamos... ¿Qué es lo que vamos a ver? Yo no le encontré significado, pero puede ser que sí. Para ti, ¿la rana significa algo? No, yo creo que la rana es una de esas cosas que el guionista pone para despistar. Alivio, es un alivio cómico, por así decirlo. Sí, yo creo como que... La Roca. Yo creo que es un poco eso. Yo creo que la rana es un... No simboliza nada. O sea, yo creo que él... Hay muchas cosas que sí hizo a símbolo, de decir, esto significa esto y este tiene otra lectura. Y la rana es precisamente de que no simboliza nada más. Es una rana. Y ya está. Es una rana. Es una rana, ajá. Que en algún momento se ve que habla, pero es una rana. Pero es una rana, ajá. Es más, las ranas son ranas. No, o sea, se visten y hacen cosas, pero siguen siendo ranas. Siguen siendo ranas. Pero ya vamos a entrar a eso. Entonces, así inicia. Mientras suena esta canción, se nos van mostrando distintas imágenes de objetos y personas que vamos a ir descubriendo a lo largo de la serie. Y el primer capítulo comienza precisamente con estos dos hermanos, Weird y Greg, que van caminando entre el bosque mientras Greg le va contando o le va pidiendo que le ponga un nombre a la rana, ¿no? La rana la acaban de encontrar y quiere ponerle un nombre. Justo momento antes de eso, el narrador dice de que lo desconocido es un sitio que pocos han visto, con historias reveladas a pocos que han estado en el bosque, ¿no? Ujú. Que como que te dice que lo desconocido no ha sido visto por todos, Ujú. para principiar, y después ya muestra esto de los Después niños. ya empieza con los niños, y los niños que empieza Weird creyéndose que está perdido. O sea, dice, yo creo que nos perdimos, hay que buscar algún lugar a donde llegar. Y se encuentran la casa del leñador, ¿no? Se encuentra con la casa del leñador, el leñador parece estar medio loco, les empieza a hablar y les menciona sobre la bestia, ¿no? Que la bestia es que la bestia es la que va a matar a los niños o que hace un montón de cosas malas, etcétera. Hacen un pequeño juego ahí con Hazel y Gretel, que es que Weird le dice, ¿no? Que vaya dejando dulces como rastro por si se llegan a perder todavía más, sepan cómo regresar. Y tiempo después, Weird se queda como un poco pensativo, se sienta en un diván y empieza a hablar y él empieza a decir que él se siente como si fuera como si estuviera navegando a la deriva en un barco y que se siente que en algún momento se va a hundir. Que desde ese momento entendemos quién es Weird. Weird es un güey pusilánime, no quiere hacer nada, le cuesta tomar una decisión, le cuesta tomar acción y él siente que está a la deriva, que no tiene ningún sentimiento por nada, no tiene ningún sentido, él solo que no quiere... sabe a dónde va, no sabe quién es ni No siquiera. sabe quién es, ajá. Que de hecho en un capítulo él toma la acción. encuentra Ajá. como que Qué capitulazo. Ajá, qué buen capítulo. Pero sí, eso te iba a preguntar, para ti Weird, ¿quién es? Porque para mí
Para mí más que alguien que no sabe quién es, para mí es un adolescente y ya está. O sea, un Sí. puberto. O sea, Sí. para mí no es de que sea mucho más cobarde que lo normal, ni no, sino que solo aquí muestra a una persona que está empezando a dudar de todo. No sabe qué es lo que viene, no sabe qué es lo que debería de hacer, y más que después veremos de que él tiene un problema, pues, amoroso, ¿no? Ujú. O sea, todo se desencadena por el amor. Todo Pero se ya llegaremos desencadena a por eso. el amor. Weird, entonces el rastro que dejó Greg, que Greg es como un niño muy alegre, ¿no? O sea, Greg ve magia en todo. Es el idealista de la serie. Ajá, Greg ve, bueno, idealista, es que es lo mismo, Sí. es como decir que Weird es pesimista, no, o sea, es un niño, o sea, Greg es un niño, es un niño, punto y final. O sea, ve con tanta magia todo que lo vemos con una tetera en la cabeza. O sea, todo durante toda la serie y luego al final se nos cuenta por qué lleva una tetera en la cabeza, pero siempre lo vemos con esta magia, ¿no? Que siempre me da gracia porque siempre se me olvida que lleva una tetera por eso. O sea, las 3 veces Sí. que lo he visto siempre se me olvida que lleva una tetera por eso. Cuando llega eso digo, Ah, sí, qué cierto. pendejada, güey. Y luego llega como una bestia, que es como un perro, como un perro negro con los ojos saltones. Ellos creen que es la bestia. Ellos creen que es la bestia. Bueno, a todo esto, Weird piensa que el leñador los quiere matar, entonces le dice a Greg que hay que noquearlo, pero luego se arrepiente, luego que sí, luego que no, y vemos como esa duda de Weird, ¿no? Llega la bestia, se empiezan a enfrentar, se empiezan a pelear, noquean al leñador a todo esto. Pasan una serie de cosas y al final logran vencer a la bestia, que se nos revela que era un perro que solo se había tragado una tortuga negra. La tortuga negra, ¿qué significa para ti en este punto? La tortuga negra se me hace... Yo creo que simboliza un poco no la maldad, pero sí la forma de ver las cosas. Porque Over the Garden igual siempre juega con lo que parece, pero lo que no es. O sea, se nos muestra el leñador, que es como que va a ser el malo, y te lo pinta como que es el malo, pero en realidad es el que lo salva. Y constantemente vemos este juego de lo que es y lo que no es. Entonces yo creo que precisamente es... Y que también tiene un problema esto de categorizar a las tortugas, porque yo también aquí puse, las tortugas simbolizan acaso el vacío existencial, las preguntas No. existenciales, estas preguntas como más incómodas, ¿no? De empezar a cuestionarte si en serio la vida vale la pena, ¿no? Y eso te hace la bestia, por así decirlo. Yo creo que lo que simbolizan las tortugas negras es más como el aparentar, el ver lo que no es. O sea, no es de que el perro sea malo en sí mismo, solamente tenía una ahí mismo, pero tú lo percibes como si fuera Que algo después malo. a mí eso te iba a decir, cabal, me causa dudas y conflictos cuando miramos de que estas tortugas es algo que come constantemente La tía Susurrus. Ajá, la tía Susurrus. Pero y ya pues llegaremos. ella no es mala. Pero ya Y llegaremos. ya ya llegaremos llegaremos. a eso. Pero pues, o sea, más o Ajá. menos diciendo de que pues también es como tú decís, bueno, yo en este momento dije, bueno, las tortugas simbolizan un vacío existencial donde pervierte, ¿no? Sí, pervierte. Corrompe a la persona o al animal que lo coma, pero después nos damos cuenta que pues no están así. Ajá. Al final destruyen... a todo esto, el leñador nos dice que su tarea es sacar el aceite de los árboles de todo el bosque. Y lo vemos que él tiene un molino en el cual él va exprimiendo el aceite y lo utiliza para su lámpara, ¿no? En toda esta lucha con la bestia, destruyen el molino del leñador con el que saca el aceite. Y destruyen lo último de aceite. Y él les dice que por qué hicieron todo este destrozo. Y... Weird dice, por lo menos vencimos a la bestia. Él les dice que no, que esa no era la bestia, que la bestia es algo mucho peor. Pero, y entonces Weird dice, Greg, tú arruinas todo. Y aquí, para mí, por eso el primer capítulo es que creo el que marca todo lo que vamos a ver en la serie, porque el leñador le dice, no, eres tú el que te tienes que hacer responsable de tus acciones. Y aparte le carga la responsabilidad de eres tú el eres el mayor. Tú eres el hermano mayor. Yo no quería enfocarme tanto en la relación de hermanos, pero yo creo que es más como que Weird tiene que aprender a él mismo tomar la responsabilidad de las acciones que hace. Es decir, no todo lo malo que te ha pasado es culpa de Greg. Ajá, exacto. O sea, yo creo que aquí hace una buena distinción en el sentido de tú eres el mayor. O sea, él es un niño. Él puede hacer muchas cosas que pueden perjudicar, puede llegar a tener la culpa, pero es un niño. O sea, entendé eso. Aquí el mayor eres tú y el que tú debes que decir hasta qué punto se hace una cosa o se deja de hacer una cosa, porque pues tú deberías de tener esa madurez más desarrollada, ¿no? Que nos damos cuenta de que obviamente Weird tiene una madurez más desarrollada
que Greg, porque Greg simplemente hace las cosas porque sí, porque es un niño, pero nos damos cuenta que esta madurez desarrollada de Weird se ve muy opacada por su miedo, o sea, Sí. por su constante miedo de no poder tomar ninguna decisión. decisión. Ajá, que no puede tomar ninguna decisión. Entonces, e incluso cuando él toma una decisión y la decisión sale mal, quiere echarle la culpa a alguien. Quiere echar la culpa a Greg. Porque fue su decisión pelear con la bestia. Nos damos cuenta, yo por ejemplo me di cuenta de que Weird tiene una mentalidad más madura que el niño, porque Weird dice, oye, es un leñador en medio de la nada, nos escapamos, o sea, no creo que sea buena idea meternos a la cabaña. O sea, son ideas de alguien que es más maduro que un niño que dice, no, metámonos, vale madres, vamos. Sí, sí, o sea, no te vayas con extraños. Ajá, exacto, es una buena observación, pero creo que sí se ve muy agotado todas esta madurez por ese miedo a tomar decisiones. A tomar alguna decisión. Y así es como termina el primer capítulo. El leñador les dice que se vayan, que tienen que escapar de la bestia y que consigan un pueblo lo más cercano. Se topan en su camino, se topan con una ave que puede hablar, que se llama Beatriz. Van caminando y llegan a Pottsfield. Llegan a un pueblo que para ellos comienza estando vacío y completamente que fantasma. Ese es el capítulo 2. Es el capítulo 2. Antes de eso, cabal, quería decir de que ahí menciona algo que me dio gracia. No sé si tú le des un significado, pero Greg le dice de que va a llamar Weird al sapo. Ajá. Y él le dice que si eso no va a causar confusión en los nombres. Y él le dice, no, porque a ti te va a llamar Kiri. Que es como menino, ¿no? O sea, entonces, a mí me dio gracia porque básicamente ahí Greg le está diciendo, tú eres un simple menino. O sea, eres alguien... Podría ser. O sea, yo creo que ahí lo pelotudea. Como dijeran los argentinos, ¿no? ¿Qué es esa mamá de pelotudea, güey? Vete a la verga. Pero, bueno. Entonces, llegamos a Pottsfield, güey. Y es aquí en donde, sí, el primer capítulo es una declaración de intenciones de los personajes, o sea, cómo son los personajes y cuál va a tener que hacer su camino alrededor de toda la serie. Pottsfield es la declaración del mundo. Pottsfield nos indica en qué tipo de mundo estamos, porque el perro, hasta ahora no hemos visto nada fantástico. O sea, el perro es como de, pues bueno. Un leñador con una lámpara que debe que sacar aceite de árboles. Ajá. Sí, hay cosas raras. El perro. El perro, pero el perro las tortugas. Pero el perro es como, puede tener rabia. O sea, ¿me entiendes? Es como, bueno, algo lo estaba intoxicando que sí, lo hizo así. O lo único fantástico pueden ser las tortugas. O sea, o tú en el primero puedes pensar, las tortugas van a ser lo central, ¿no? Pero después te das cuenta que no. Ajá, después justamente llegamos a Pottsfield, en el que es un pueblo en el que ellos intentan empezar a buscar ayuda para poder regresar a su pueblo y se encuentran con esta especie de culto en el que todos están como calabazas y que ellos que ellos arruinaron su cosecha básicamente, se quieren colar y luego se quieren ir. Y las calabazas les dicen que nadie se va de Pottsfield, o por qué se quieren ir. A todo esto se les agrega que todavía le dicen que él está todavía muy joven para poder llegar a Pottsfield. Cuando ven con Greg, entonces pasan un montón de cosas. Llegamos a una especie como de dios calabaza, que es el que rige todo ahí, y se les sentencia de muchas cosas, a lo que ellos dicen, a los que solo se les sentencia como de unas horas de trabajo. Al que hasta él dice, ok, ¿por qué no? Sí, a mí me gusta este capítulo en sentido de que hay aquí es cuando se empiezan a preguntar cosas, ¿no? Por parte de la pajarita, si no estoy mal, a Weird, que le dice, que les pregunta, ¿están perdidos y sin propósito en la vida? Ajá. O sea, es como la primera pregunta más pesada que alguien le hace en la serie a alguien. Y creo que ahí también da otra declaración de intenciones, que esta serie es el camino, ¿no? O sea, es un camino. O sea, nunca vamos a ver a ellos estando en un lugar tanto tiempo, sino que siempre están transicionando de un lugar a otro. Y aquí les pregunta, ¿están perdidos? Que sí, obviamente están perdidos, están en el bosque, pero después viene la segunda pregunta que dice, no, es que no me refiero a perdidos en el bosque, me refiero a están perdidos y sin propósito en la vida. Entonces aquí es como que empieza todo eso. Aquí es cuando yo empiezo a ver esto de que para mí las calabazas representan como un tipo de máscara donde la mayoría de las personas y la sociedad intentan encajar, intentan ponerse esa máscara, intentan hacer todas estas costumbres, estas cosas para quedarse ahí y para no tener que convivir con lo... se me fue, con lo desconocido. Se me fue por un rato.
Entonces yo creo que ahí es cuando se empieza a ver de que, o yo empiezo a ver, de que es una forma de declaración de, ok, la primera forma de intentar evitar esto, el vacío o lo desconocido, es ponerse una máscara e intentar encajar en una sociedad donde pues hacen rituales y todo, y donde él le dice, al final todos terminan acá. Y yo la representación que le doy es, al final, inevitablemente nosotros al pertenecer a una sociedad, terminamos ahí. Nosotros tenemos nuestras costumbres, vamos a replicar costumbres de los demás y vamos a tener nuestra máscara en la sociedad, donde nosotros somos idealizados por los demás. Él es esa persona que hace tales cosas, tales rituales y ya vamos. A mí se me hace más como las personas que encuentran que su sentido es precisamente la comunidad. O sea, al final es un pedo todo muy rural, todo se ve como demasiado rural. Las calabazas son como espantapájaros y todo esto, ¿no? O sea, y al final ellos es como de, pues, ¿para qué te quieres ir, no? O sea, aquí estamos bien. Es como de encontrar ese lugar al que perteneces después de todo un camino. Porque nos enteramos después de que todos los que están ahí son esqueletos. Son esqueletos que se ponen las máscaras, que son las calabazas y que se visten de esa manera para poder, y que están haciendo todo el rito porque es la cosecha. Que la cosecha, a priori pensamos que son las calabazas, pero en realidad la cosecha son la cosecha de los nuevos integrantes, que son los esqueletos. Ajá. Entonces yo creo que es más un pedo de encontrar dónde pertenecer. O sea, tú tienes un lugar en donde pertenecer y es después de todo el camino que son los esqueletos. O sea, a nivel literal se entiende que es como una especie de infierno en el que las personas que mueren pues llegan ahí, pues pueden volver a vivir, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un sentido más de los esqueletos son las personas que ya recorrieron todo ese camino y ya pasaron por lo todo desconocido. Ajá, ya pasaron por todo, que murieron y que ahora les toca entrar a su lugar en el mundo, precisamente. Sí, o sea, para mí es esta parte en donde ya tú es de doble filo, porque yo creo de que, o sea, de hecho lo hace muy bien el capítulo, porque creo que representa las dos cosas. Primero, es el lugar en donde todos están con máscaras, no son ellos, entonces se puede representar, y que cuando ellos deciden no quedarse ahí, es cuando tú decides decir, no, yo voy a buscar mi propio camino, mi propio yo, por así decirlo, pero después cabal los de la calabaza, y cuando pasa esto de los esqueletos, él le dice, siempre terminan acá, como una manera de decir circular de, lo entiendo, tienen que irse porque deben que encontrarse a sí mismo, pero inevitablemente van a llegar el punto en donde ustedes van a decir, pues está bien, ya me reconozco como esto, y eso está bien. Sí, o sea, pero es un poco es como el meme de yo a los 16 la vida no tiene sentido. Yo a los 16 la vida no tiene sentido. Es como, o sea, al final tienes que hacer ese recorrido para poder terminar otra vez ahí, ¿no? Pero ya lo vamos a ver. Tercer capítulo, un capítulo muy cagado, que es la escuela de los animales. Escuela para animales. Este creo que hasta el título no quiere esconder nada. Es muy literal, o sea, es una escuela para animales. Es para mí aquí el momento en el que comienza a verse esta forma literaria del cuento. O sea, la primera es como, el primer capítulo es como que es un cuento que intenta imitar un poco a Hansel y Gretel, ¿no? Con el pedo de el leñador, los caramelos, huir del bosque, niños perdidos, hermanos, juega mucho con eso. El segundo capítulo es un capítulo un poco más fantástico que también se asoma un poco el pedo del cuento, pero es este capítulo en el que entendemos ya que estos son cuentos, o sea, que este es un cuento que está intentando contar en cada parte. El viaje de nuestro protagonista en este punto es el que Wirt, Beatriz le dice, ¿no? Que él es solo un güey al que le dicen que haga todo y que él no tiene una voluntad propia y que entonces que se apure a hacer lo que ella le está diciendo. Y Wirt la reta diciendo, bueno, ¿crees que soy eso? Voy a hacer eso. Entran a una escuela en donde vemos que está una señora que le está empezando a dar clases a los animales. Literalmente hay animales que están vestidos de niños y les empiezas a dar clases. Y Wirt le dice a Wirt, siéntate y escucha la clase. Wirt dice, ok, sigamos con todo esto. Y Wirt como que solamente va siguiendo las indicaciones que le van dando, ¿no? Pero me gusta el doble juego, que es, él sigue las indicaciones simplemente como medio de reto hacia lo que le dijo Beatriz. Entonces, lo que me gusta de ahí es de que yo creo que es donde se empieza a ver que
aunque sea que juegue con esto de que no, él sigue todas las indicaciones y no tiene decisión propia, creo que es el primer capítulo donde a Weir se le mira por fin tomar una decisión más propia. De decir, Ajá. te voy a retar. Ujú. O sea, ¿tú crees que soy esto? Voy a hacerlo. Y, Para que mires de que no lo soy completamente. y spoileando mi conclusión, yo creo precisamente que la conclusión a la que llega Weird es que aprende que no hacer nada también es tomar una decisión. Entonces, él incluso toma la decisión de no tomar ninguna decisión en este capítulo. Mientras tanto, vemos que está Greg, que está intentando animar a los animales de la escuela, ¿no? Y es que es un pedo... Y a todo esto se nos dice que hay un gorila que está muy enfadado y que está atemorizando a la escuela y que la escuela puede cerrar y todo esto, ¿no? Entonces llega el dueño de la escuela, ve que los animales están cantando y que están haciendo cosas por lo que hace Greg y dice que va a cerrar la escuela. Luego nos enteramos de que en realidad él le quita los instrumentos a los animales y nos enteramos que es porque él quiere vender los instrumentos para poder seguir pagando la escuela. Sí, o sea, no es porque él quiera eliminar la escuela. Yo creo que aquí es cuando yo refuerzo desde este capítulo intento ver todos los demás con esa idea que yo te Ujú. dije, que es, la escuela es otro medio de quitar o disfrazar lo desconocido. O Ujú. sea, lo que es el sistema educativo es una forma actual de intentar de hacerte no pensar en preguntas trascendentales. Es Ujú. intentarte, por eso al principio el mundo es miserable, nada divertido. De hecho, aquí creo que tiene una de las mejores frases que de hecho dice el director, que es, yo no invierto en que se diviertan, sino para enseñarle a los animales a contar. Ujú. Entonces, aquí me gusta mucho esto porque es como, güey, o sea, son niños, porque al final se mira que son Ujú. niños, o sea, la representación de los animales es una forma muy cagada de decir, Ujú. es que son animales, güey, o sea, los niños como Ujú. tal son animales, que se les está enseñando algo, pero se les está enseñando a través de quitarle todo el sentido de diversión, de búsqueda, de cuestionamiento, sino de solo seguir normas y normas y normas a través de una maestra que también se siente desgraciada en la vida. Ujú. O sea, que está en una... la Sí. maestra está Se también pone, en una. se pone a enseñar el abecedario y se pone a contar su vida. O Sí, sea, sí. también O sea, entendible. que representa bien cómo es el sistema educativo, porque primero, el director o los lugares parecen de que les toma más importancia Ujú. a lo que es el conocimiento y no a lo que es la diversión, a Ujú. intentar hacer divertido el aprender. A los niños que simplemente siguen las instrucciones porque, bueno, ni modo, Ujú. toca. Y a los maestros que también se sienten desgraciados donde están porque dicen, güey, o sea, no me siento representado con lo que estoy, pero que al final tiene una bonita conclusión porque se mira de que ninguno tenía malas intenciones. Sí, o sea, está bien. Bueno, a todo esto el capítulo termina, ¿no? Con que el gorila que estabas echando en realidad era el esposo de la maestra que se quedó atorado en un disfraz de gorila. Para mí, como digo, este es el capítulo en el que yo veo mucho esta intención de contar un cuento. Los niños siempre responden mejor cuando tú le cuentas un cuento. Por eso es que llevamos contando cuentos desde el inicio de la humanidad. Y a mí se me hace muy cagada la idea de leer un cuento en el que se les está enseñando a los animales a contar y a leer. O sea, porque al final juega mucho con esta fábula, ¿no? ¿Por qué las fábulas existen? Las fábulas lo que hacen es agarrar la representación de un animal y nos cuentan una historia para poder entender ese animal, ¿no? El zorro es astuto, la rata es temerosa, el león es valiente, el mono es inteligente, etcétera, ¿no? O sea, como que asociamos cada característica a un animal y contamos una historia para que el niño entienda las características de esa persona, ¿no? Y para mí, este capítulo de la escuela es un poco como que se ve como querer domar la naturaleza del animal, ¿no? O sea, los disfrazan como niños, los mandan a dormir como niños, los ponen a comer como niños, pero no pueden ocultar la naturaleza del propio animal. O sea, no pueden dominar esa naturaleza que subyace ahí. Y es lo mismo que siento que está pasando con Greg. Con Wirt. Wirt, él intenta domar su naturaleza de tomar una decisión y de querer arriesgarse y de que a él le interesa todo esto, diciendo yo... De hablarle a la que le gusta. De hablar a la que le gusta. Es que ya vamos a llegar a eso, Ajá. pero él
toma la decisión de ya no lo voy a hacer. Él quiere tomar su naturaleza de decir, ya no, voy a hacer todo lo que me diga. Ya no voy a pensar, ya no voy a hacer nada, voy a hacer lo que me digan. Pero su naturaleza le impide hacer eso y es como lo que se ve representado a través de los animales al final. También muy buena canción, la de Patatas con melaza. Patatas con melaza, o rolaza. Yo creo de que ahí también dan como una intención de decir, oye, o sea, si vas a hacer algo, en este caso estudiar, ¿no? O sea, los animales para mí representan en niños, o sea, de hecho es una forma vulgar de decirle a los niños que son unos animales. Es una forma de decir, échenle melaza, o sea, alegría, diviértanse a la hora de aprender, porque está chido aprender y está chido, pues todas estas actividades que a veces parecen aburridas, se puede divertir uno, ¿no? Y después cuando nos damos cuenta de que todo este capítulo se trata de cómo simplemente por no escuchar a los demás es que hay un pedote en la escuela, o sea... El director no se puede expresar ni nadie lo ha entendido como para decir es que el director no tiene malas intenciones, él solo quiere salvar a la escuela. La maestra está muy triste y los alumnos tampoco la entienden porque no llegan a eso de decir tiene problemas amorosos donde se siente mal, vamos. Y la maestra tampoco entendió de que su esposo se había quedado atrapado en una toga de gorila. De gorila, que me parece muy gracioso de que se queda atrapado ahí por intentarle dar algo material. O sea, él se queda atrapado en esa figura de un gorila porque él intenta darle algo material a la maestra cuando ella se entera y dice, oye, o sea, yo lo que quería era que estuvieras conmigo, ¿no? Yo te necesitaba a ti. Yo te necesitaba a ti, no un anillo, ¿no? A mí me recordó mucho el cuento de Dostoyevsky de El cocodrilo, güey. El cocodrilo es un cuento de Fyodor Dostoyevsky que trata de un güey que es tragado por un cocodrilo, pero el güey está entero. O sea, el güey no lo masticaron nada, sino que el cocodrilo literalmente se lo traga. Al principio todos se ponen bien histéricos de no mamen, hay que sacarlo, que no sé qué. Pero cuando se dan cuenta que el güey está bien, como que les dejan de dar importancia. Y el güey entonces llegan muchos noticieros y le empiezan a hacer entrevistas al güey de qué se siente estar atrapado dentro de un cocodrilo. O sea, al final pasan un chingo de cosas en el que lo último en lo que se dan cuenta es en querer sacar al güey del cocodrilo. O sea, todo empieza como de hay que sacar a este güey, pero cuando en un momento en el que nos damos cuenta que este güey está bien, incluso le quieren pasar un banquito para que se sienta más confortable. Es como de, o sea, Dostoyevsky allí lo que planteaba al final es un pedo de que le damos importancia a cosas que no la tienen. O sea, que no todo es tan importante como lo queremos hacer ver. Y no escuchamos a los demás. Y no escuchamos a los demás. No sabemos qué es lo que realmente quieren y solo juzgamos. Entonces... Exactamente. Pasa todo de la escuela, todo esto, se van y llegan a una taberna. Capítulo de la taberna. Qué buen capítulo. Otro capítulo muy de cuento. O sea, es un momento en el que yo digo... Que vuelve a reforzar mi idea. Que vuelve a reforzar, pero yo, o sea, como digo, es un momento en el que es un cuento literal. Un niño entra a una taberna en el que se va encontrando con distintos personajes y se va encontrando con el sastre, con el lechero, que no tienen nombre. No. Su nombre es precisamente el sastre, el panadero, el tabernero, y le preguntan el ladrón. ¿Quién es? El ladrón. Y la pregunta que le hacen es ¿el quién es? Que es la siguiente pregunta, pues, pesada, ¿no? Que llega, que es, ¿quiénes son? Y ellos les responden... ¿Qué es un capítulo en el que Greg no participa? Greg no tiene mucha participación exactamente. Aquí. Y me gusta porque, de hecho, todos se centran en preguntarle quién es, y cuando preguntan quiénes son, pero todo el capítulo se centra en quién es Weird. O sea, Greg ni siquiera le toma importancia a quién soy. O sea, para él es una pregunta... hasta parece tonta para él, ¿no? De, güey, o sea, yo que soy, soy Greg, güey, o sea, y ya, vamos. Y punto. Pero, pues esta pregunta al que le choca más es a Weird. Y es con el que se centran. Y para mí viene a reforzar mi idea de que es otra de las formas que la sociedad intenta separarte de lo desconocido y de las preguntas incómodas, que es encapsularte en una profesión. Tú eres el ingeniero, tú eres el mesero, tú eres el carnicero, el panadero. Y todo lo demás que no sea eso, no importa, porque tú eres esa profesión. Y yo creo que eso es bastante deshumanizante, que nos daremos cuenta que al final me gusta porque lo demuestran en
es la primera vez que una categorización a Weird le ayuda para empezar a encontrarse a sí mismo, pero que al final nos damos cuenta de que lo que le dijeron ahí que era, no lo define por completo, o sea, no es Weird. Sí. Pero que es un buen comienzo para decir, bueno, pues por lo menos empiezo a descubrir tal vez qué puedo empezar a hacer, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo interesante de este capítulo? Este capítulo yo siento que es uno de los menos interpretables. Siento que lo que quiere decir es lo que expone. Porque se nos menciona al panadero, se nos menciona a todos estos, pero nunca se ve que ellos quisieran hacer eso. Por ejemplo, el maestro y el aprendiz, ¿no? Que es el que lo tiene amarrado con una cuerda. Es como de... o sea, te vas dando cuenta ahí que al final ellos fueron encerrados por ese pensamiento, ¿no? O sea, fueron los otros los que lo catalogaron y ellos asumieron ese catálogo y decidieron quedarse con eso. El sastre siempre está llorando. ¿Por qué? No importa. El ladrón está ahí y todo el mundo le parece bien. Entonces siempre estamos conjugando con esto y a Wirt le da precisamente y le dicen que quién es él y le va diciendo que quiere llegar a la casa de Adelaine, que es alguien a quien los va a ayudar para regresar a su casa, ¿no? Y lo catalogan de el enamorado. El amante. El amante. Él es el amante y se pueden hacer toda una canción. El joven amante. Y se pueden hacer toda una canción respecto a que él les va a dar trabajo a todos, ¿no? Porque va a necesitar un buen traje, por lo que va a necesitar el sastre para poder impresionarla, va a querer hacer un pastel, va a querer hacer un anillo, tiene el zapatero y se pueden hacer una canción con todos. Que te das cuenta que al final ellos solo funcionan en relación a los otros. Que es parte también de lo que intenta expresar este capítulo. Son los otros los que dan paso también a esta identidad que Weird intenta encontrar, ¿no? Weird al principio intenta pasar o adoptar esta parte del enamorado, pero luego le dicen que no, que él en realidad él es el peregrino, que es el que va viajando y todo esto. Y con esa acepción que él le encapsulan, él se siente realizado. Él dice, sí, efectivamente, yo soy el peregrino, y empieza a contar todas sus historias y todas las aventuras que ha tenido hasta ahora, ¿no? Él empieza a responderse quién es, y yo creo que es un capítulo muy bueno porque de hecho vemos de que ninguno de los que está ahí se siente conforme, simplemente es una forma de escapar de lo desconocido, porque es mi forma de interpretarlo, y que a él cuando él dice que es el peregrino, simplemente le funciona como un trampolín. Él no es el peregrino y cuando termina la serie no es un peregrino. O sea, no termina siendo el peregrino. Simplemente termina siendo el trampolín de decir, ok, hay algo aquí. Por lo menos ya estoy empezando a responder preguntas, ¿no? De, me siento identificado con esto. En este caso, por ejemplo, nosotros que somos ingenieros nos sentimos un poquito, nos gustan las matemáticas, nos gusta la ciencia. Entonces nos vemos representados en eso y empezamos a responder preguntas. Bueno, tal vez hay algo acá. Eso no significa que tú seas el ingeniero. Ajá, o sea, es una primera etapa, pero como digo, yo creo que también tiene que ver con el sustento del otro. O sea, yo creo que el otro es muy importante en un sentido de como siempre, ¿no? El otro es el que nos constituye, el otro es el que nos forma a nosotros. Ellos le dieron el... Él solo explicó, nosotros venimos viajando. O sea, él dijo eso, pero fueron los otros que dijeron, entonces tú eres un peregrino. O sea, es un momento ya de catalogar. Y en ese catalogar es que a él le ayuda a poder entender esto, ¿no? Le van diciendo, ¿no? Que, bueno, entonces como es el peregrino se puede ir, ¿no? Porque pues tiene que continuar su peregrinación y que luego él pueda llegar a la taberna otra vez a contar más historias. A Beatriz de que tuvo un accidente. Que es el momento en el que Weird comienza a tomar decisiones, es él el que quiere salvarla, es él el que libera al caballo, es él el que va a rescatar, es él el que ataca al leñador, etcétera. Y que aquí ya para terminar este capítulo, el leñador le dice, porque aquí Weird piensa que el leñador es el malo, ya empieza a pensar que él es la bestia. Y cuando el leñador ve que se está confundiendo, simplemente le da un consejo y dice, si tu firmeza ve flaquear, en árbol te convertirás. Y es cuando empieza a, pues, hacer el auguro de qué va a pasar. Yo creo que es el primer capítulo en el que la bestia aparece como tal. ¿O es después? Es en el que le dice al leñador que... Creo que no aparece, pero es la primera vez que habla, creo. En el que le dice al leñador que qué es lo que está haciendo, que él lo que necesita es que haya más árboles para poder mantener la luz de su hija en la lámpara, ¿no? Siguiente capítulo. Capitulazo. Mi favorito, sinceramente. Amor Loco. Mad Love. Loco de amor. Loco de amor. Loco amor. Las dos mansiones, güey. Este es mi favorito. Yo digo, si Borges hubiera hecho una serie, este hubiera sido un capítulo de alguna serie de Borges. O sea, este es un cuento muy borgiano. ¿Por qué? Para empezar, Borges tiene un cuento que se llama Los fines de la ciencia, o algo así, Los fines del conocimiento, que es en el que cuenta en que hay una ciudad que son expertos en hacer mapas y que
al ser tan expertos en hacer mapas, quieren hacer un mapa 1 a 1 de la ciudad. Llega un punto en el que hacen el mapa, pero que las personas ya no entienden si están pisando el mapa o si están pisando la ciudad, porque es un mapa a escala 1 a 1. Que, bueno, literalmente ese es el cuento de Borges. Y luego llegamos a este cuento en el que se nos presenta a un millonario que le vale verga todo, que aparentemente está loco, muy referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Y a partir de ahí nos cuenta que él vio un fantasma en su mansión. Él dice que su mansión es tan enorme que él incluso se pierde, en el que ya ni siquiera él mismo sabe quién es. Y que en algún momento, explorando la casa, encontró un cuadro de una mujer muy hermosa y que se le apareció, y que él piensa que es un fantasma. A mí me gusta mucho este capítulo porque yo creo que es en mi hilo conductor, es el capítulo donde ya vienen a decir, ok, el otro método de intentar escapar del vacío, ¿ya sabes cuál es? ¿El dinero? Uh-huh. El dinero es otro método de intentar evitar lo desconocido, pero no lo evitas, sino que te sientes hasta más perdido y en ciertos momentos te olvidas de quién sos, ¿no? O sea, las dos personas que están ahí se olvidan de quiénes son por todo el dinero que tienen, porque se sienten perdidos. O sea, en su mansión tan grande, por tanto dinero que tienen, se sienten perdidos. Y de hecho todo el capítulo da gracia porque ellos solo pasan ahí porque necesitan dinero, centavos. 2 centavos. Ajá. 2 centavos. Necesitan 2 centavos. Y güey, o sea, con un millonario tú podrías decir, güey, o sea, simplemente todo se pudo haber solucionado. Tal vez si ellos le hubieran dicho a él, necesitamos 2 centavos. Necesitamos 2 centavos. Y él les hubiera dicho que sí, pero uno se pregunta, ¿él les hubiera dado 2 centavos? No, porque precisamente él se nos muestra de que después él dice, es que ustedes solo quieren mi dinero. ¿Saben lo que yo tuve que hacer para conseguir el dinero? ¿Saben cómo tuve que ensuciar estas manos para conseguir el dinero? Sí, y esa es otra gran frase que dice, las cosas que tuve que hacer y mis manos están sucias por el dinero. Por el dinero. Pero al final del capítulo nos enteramos y vemos a la mujer y nos enteramos precisamente que sus mansiones, que ambos son millonarios y ambos creen que esa es su casa, y se entiende que son millonarios que construyeron tanto, que sus casas son tan enormes que en algún momento se cruzaron unas con otras. De hecho son competidores de la misma los dos venden té. Los dos venden té. Pero a mí la idea de un millonario que crea que en su egoísmo de querer dominar el mundo hace una mansión tan grande que termina invadiendo la mansión de otro millonario que tiene exactamente el mismo deseo que él, y que en algún momento los dos comienzan a enloquecer porque piensan que están viendo al fantasma en el otro. Y que se empiezan a enamorar de un fantasma, porque los dos se empiezan a enamorar del fantasma. No es solo que les asuste el fantasma, es que les asusta el fantasma, pero a la vez empiezan a enamorar del fantasma. Es un pedo que yo digo, a mí me parece increíble, como te digo, a nivel literario. Es un cuento muy borgiano, es un cuento muy borgiano. Además que me encanta el chiste que hace, porque ahí dice... no, estamos perdidos, si no estoy mal, Beatriz a Wirth le dice, estamos perdidos, y él le dice... No, yo creo que esto es otro lugar, es otro lugar y de seguro chocan, o sea, es el primero en darse cuenta que chocan dos mansiones. Ajá. Dice, porque este cuarto no combina con el estilo rococó que tiene. No, que dice, este estilo rococó no combina con el estilo griego antiguo. Gregoriano antiguo de... Bueno, qué buen es un chiste, gran datazo, es un gran datazo. Qué buen chiste, porque tú dices, güey, ¿cómo sabe eso, güey? Que cobra sentido porque Weird nos menciona de que Beatriz lo está insiste. Bueno, se nos revela que Beatriz en realidad era una humana y que le insiste a Weird que le vaya a decir su secreto, y Weird le dice que su secreto es que toca el clarinete, le gusta una morra y canta poesía. Que dices, güey... Sí, ya, nada casero, güey. Sí, valiste madre. Sí, o sea, es la virgen card, güey. O sea, más virgen que eso no se puede hacer, güey. Lo único más virgen que eso sería tocar la tuba, güey. Puede ser. Pero eso, y al final estos dos millonarios se enamoran. A mí me gusta verlo, o sea, yo sí comparto un poco la idea de que al final esto es todo un pasaje de la muerte, de que sí... a lo largo vamos viendo como cosas de la muerte, etcétera. Y para mí es un poco como el castigo que tendría un millonario. O sea, creo que es un poco el castigo que tendrían los millonarios en esa especie de infierno, ¿no? O sea, su castigo va a ser vivir en esta mansión enorme que ellos piensan que tienen, solos, perdidos, pero atormentados por otro que es exactamente igual a él.
O sea, tu tormento eres tú mismo, si lo ves así, babo. O sea, tu tormento o no sea, es un fantasma, El no es nadie. tormento es alguien que te quite ese dinero, ¿no? Ujú. O sea, al final de No que te quite, güey. O sea, tu tormento es precisamente el otro, porque ellos dos son iguales. Son Sí. dos millonarios, venden lo mismo, son lo mismo. Solo que uno es hombre y el otro es mujer. Pero precisamente, y el uno es el espectro del otro. A una le gusta el estilo rococó y a El la otro, otra el de gregoriano. Pero son lo mismo, güey. Y eso, entonces a mí se me hace. A mí este capítulo es el que mejor. Es este capítulo que yo digo, efectivamente, es cine, me atraparon. Me atraparon. Es cine. Y les dan los 2 centavos a Weird, que es el que siempre estuvo ayudando a Greg. Y Greg, ¿qué hace? Los tira. God. Porque le dice, yo no quería sus 2 centavos o algo así. Le dice. No, le dice de que... Le dice algo, no es que me le dice, le recuerdo. da los 2 centavos y le dice para que empieces tu fortuna. Y Greg le dice, yo no quiero tener ninguna fortuna, y los tira, algo así. Y Sí. todo esto porque quieren tomar un ferry para poder llegar con Adelaine, en donde empieza la canción de Hacia Adelaine. Rolón también, Hacia Adelaine. Hacia de ley. Y nos encontramos en el ferry. El ferry, el crucero. El crucero. No más, Ca- qué capitulazo. Cantos en Ranulandia. Qué capitulazo este, güey. Es un perro capitulazo este, güey. En Ranalandia, mejor dicho. Es un ferry, todo comienza, se subieron al ferry, se nos menciona de que estos dos de que se colaron básicamente en el ferry, sin poder Sí, pagar o los 2 sea, centavos porque no los tenían. Y ¿Entraron? ¿No se dieron cuenta que entraron sin Ujú. pagar hasta en algún momento? Weird está confiado y está feliz, por fin se nos ve a Weird ya tranquilo, y Weird dice que por fin ya está en camino de Elaine, por lo que ya no tiene de qué preocuparse porque ya encontró su camino hacia donde tiene que ir. Y Weird... Además con la misma idea de que él es el peregrino, ¿no? Debe que ir a Delay. Sigue con un poquito esta idea de un poquito más animado porque cree que también ya sigue teniendo como que ese objetivo. Ya mucho más difuminado, Ujú. pero sigue teniendo esta idea de ya tengo Un lugar a donde un ir. objetivo. Ajá. Tengo un objetivo al cual ir, que es Adelaine. Y es Beatriz la que empieza a tener no miedo, querer. a no querer ir a Adelaine y que piensa que a lo mejor ya no. Y Weird es el momento en el que él se preocupa por Beatriz, que la ve muy preocupada y él la quiere tranquilizar, que él comienza a actuar como Greg. Él comienza a contar la canción de Adelaine. Greg comienza a cantar la canción de Hacia Adelaine y Weird se le une con la esperanza de poder calmar a Beatriz, ¿no? Van recorriendo. A todo esto, el crucero está lleno de ranas. Ranas muy bien vestidas, muy elegantemente. Yo vi un smoking por ahí, muy decente. Pero se siguen comportando como ranas, ¿no? Muy cagado el chiste de los renacuajos de sus bebés. Está muy cagado ese chiste. Y quieren bajar a estos dos porque presuntamente nunca se nos dice por qué los quieren bajar, solo los empiezan a correr. Asumimos ¿Porque que es no pagaron? Porque no pagaron. Ujú. A los quieren agarrar y es el momento en el que ellos se cuelan en una banda y es el momento en el que Weird toca el clarinete. Se nos reveló antes que Weird tocaba el clarinete y ahora es momento de que lo tiene que hacer. Él no quiere, pero es Beatriz la que lo está impulsando a decirle que lo tiene que tocar para que se salven, ¿no? Toca el clarinete y a partir de ahí todos se relajan. Y lo salva, ¿no? Es como esta forma bonita de decir, oye, o sea, cualquiera que se puede haber burlado de alguien que toca el clarinete, fue el clarinete el que salvó en esa ocasión a Ujú. él, ¿verdad? O sea, él se avergonzaba de tener que decir que le gustaba tocar el clarinete y en esa ocasión el clarinete fue el que le salvó. Ujú. Que las ranas a lo que más aprecian son música. O sea, las ranas en ningún momento hablan, las ranas en ningún momento hacen nada, se comportan como humanos presuntamente, y al final nos enteramos de que el ferry solo iba para que las ranas pudieran hibernar en el lodo. Hibernar en el lodo y es cuando nos damos cuenta que la rana hablaba. Canta. Canta. No habla. Canta porque nunca habla. O sea, Canta. y después de eso no habla hasta que después vuelve a cantar. O sea, Ujú. la rana solo pronuncia Canta. palabra cuando debe que cantar. Exacto. Exactamente. Y aquí es cuando me gusta esta frase que es un poquito separada, pero que Greg le dice a la rana, sabía que eras especial. Ujú. Y yo no sé, pero es una forma, o sea, a mí me parece una forma muy bonita de empezar a darle lugar a todos los personajes. Es cuando se le empieza a dar el lugar a todos los personajes y como la forma de decir, todos los personajes que han aparecido son especiales, ¿no? Y esta rana que parecía que no servía de Ujú. nada, que solo era un alivio cómico o que solo era una rana y nada más, aquí es uno de los que ayuda a que se salven, ¿no? En el Ujú. ferry. Y tiene una gran voz y le dice Greg, sabía que eres especial. Y
es el momento entonces en el que las otras ranas le ofrecen un contrato disquero a esta rana. Sí. Y Greg se siente mal. O sea, para mí es el momento de madurez de Greg. Para mí es el momento en el que Greg comienza a Y entender... saber dejar ir. Saber dejar ir. Es el momento en el que él ve a su rana que le están poniendo calcetines y que le están dando el contrato musical y que él quiere llevarse a su rana, pero que sabe que no puede. Es el momento en el que él sabe que dice, es el momento en el que le tengo que dejar. Es el primer momento en el que se nos muestra a Greg muy triste porque quiere dejar ir a su mascota. Es como, siempre es como un poco el rito de iniciación de un niño, ¿no? El momento en el que se muere tu mascota cuando eres un niño, que es el momento en el que tienes que madurar y aprender que es el desapego. Que al final también es algo parte de lo de lo desconocido, porque yo creo que, cabal, todo lo que se había presentado, las preguntas estas existenciales de quién eres en el mundo, qué haces aquí, por qué estás perdido, todo eso, son cargas para Weird. Y eso es lo desconocido para Weird. O sea, son las preguntas que todavía no tienen respuesta. Pero en cambio la muerte, si te das cuenta, es la pregunta que se le hace más que la muerte, el dejar ir, ¿no? El dejar ir es el primer acto que se le hace al niño. Y yo creo que es lo que nosotros nos damos cuenta de que un niño cuando es muy pequeño, pues no logra entender del todo cuando su abuelito muere, por ejemplo. Pero, por ejemplo, con esto de las mascotas, también, como tú decís, es una iniciación de que el niño empieza a entender qué significa irse, ¿no? Ajá, o sea, para un niño la muerte... Y es lo desconocido. Sí, para un niño la muerte es solo eso, o sea, ya no lo voy a volver a ver, pero no entiende la carga que nosotros le damos de no volver a ver a nadie. Pero aquí Greg empieza a darse cuenta de que lo desconocido es eso, o sea, voy a tener que dejar ir a mi rana. ¿Y eso qué significa? Para mí se pone triste porque es exactamente eso de la duda y el miedo a no saber qué va a pasar después. Es el momento entonces, después de que esto, Greg deja ir a su rana, que luego regresa por un poco cosas del guión. A mí me hubiera gustado que la dejaran fuera para siempre. Sí, a mí me hubiera gustado que no regresara. También me gusta en el sentido de que la rana... La rana solo existe porque Greg la encontró, entonces... Y aparte nos damos cuenta de que en efectos de guión también debía que regresar porque ese lugar de lo desconocido no existe. Ajá, o sea, pero bueno. Pero vamos a llegar a eso. Entonces pasa esto y siguen a Beatriz, ¿no? Porque Beatriz se fue y Weird y Greg la intentan seguir y Beatriz llega junto con Adelaine. Adelaine se nos revela, ¿no? Que en realidad Beatriz que estaba llevando a Greg y a Weird para que fueran los esclavos de Adelaine y todo esto porque Adelaine le puede regresar a su familia a la normalidad de ser aves y Greg y Weird se enteran de todo esto y es Beatriz la que mata directamente a Adelaine al dejar que el viento de la noche la tenga. Otra vez se juega mucho con la idea de Hansel y Gretel, de la bruja malvada que los va a dominar, que en realidad es un lugar al que ellos quieren ir, que todo esto, pero que al final la terminan matando, ¿no? Y yo creo que también llega la otra pregunta, la otra parte de lo desconocido, que les toca más que todo a Weird vivir, porque Greg sigue sin entender cuando dejan, cuando Weird dice de que ya Beatriz no los va a acompañar y de que saber qué onda. Greg sigue sin entender dónde está Beatriz, quiere ver a Beatriz de nuevo, pero Weird es la primera vez que se topa con lo desconocido de la traición y dice no debí confiar en nadie. No tengo que confiar en nadie. No debí confiar en nadie. Entonces es otra de las cosas que marca a Weird en este descenso que viene después, que simplemente para cerrar lo del crucero, aquí es cuando yo digo las otras distracciones de lo desconocido son estas viajes, lujos, gustos, todo esto, ¿no? Que se hace como en medio del crucero, de la música también, el arte, todo esto son formas de escape para esto de lo desconocido, pero que nos damos cuenta, y aquí ya a partir de esto, por eso lo quería hacer, recalcar eso, que a partir de este capítulo ya es cuando nos damos cuenta que todo lo anterior, por más que hayan sido intentos de escapar de lo desconocido o que hayan personas intentando escapar de lo desconocido, vas a llegar a eso, o sea, terminas llegando a eso. Como te digo, a mí el ferry me gusta más pensarlo de lo que se ve, pero lo que es en realidad. Vemos a las ranas comportarse como si fueran humanas, pero en realidad siguen siendo ranas. Todo su comportamiento están
vestidas como humanos, están como humanos encima elegantes. Elegantes. ¿No? O sea, todas tienen esta pinta muy elegante, tocan jazz, que es una música muy humana, etcétera. Sí, artístico, Pero- de crucero. Pero que no renuncian a su ser de ser ranas. O sea, son ranas. Siguen siendo ranas y siguen siendo ranas en el punto en que lo único que quieren hacer es tomar el ferry para llegar al lodo y poder hibernar. Que yo creo que es un poco una metáfora de decir, no importa cómo te vistas, sigue siendo tú. O sea, creo que sigue jugando con la No idea de la importan los naturaleza. lujos, no importan todo eso, o tú eres un humano. Tú sigues siendo tú. Ajá, tú, o sea, que como dijera coloquialmente, no, aunque la moda se vista de seda, mona se queda. Mona se queda. Lo mismo pasa, siento yo, con las Mona de ranas. mierda dijiste ahorita. Lo mismo que pasa con las ranas es las ranas están vestidas de forma elegante, no dejan de ser ranas. Yo creo que Exacto. es un poco eso, ¿no? Lo que intenta descubrir Wirt en ese momento, que es no importa lo que esté pasando, yo soy yo. Y es lo que él intenta descubrir, ¿no? Exacto. Y a partir de aquí ya vamos a ver el descenso a lo desconocido, ¿no? Para mí es el punto en donde empieza cuando matan a Delay, cuando él mira esta traición, cuando él dice no debí confiar en nadie, es el punto clave donde empieza. Sí, que bueno, que ese no tengo que confiar en conoce. nadie, se lo pasa por los huevos en el siguiente capítulo. Exacto. Porque en el siguiente capítulo llega con el relingar de la campana. Es un morrito, güey, con las hormonas, pero Pero alteradísimas, se pasa por los huevos esto de no confiar en nadie. Ajá. O sea, ve a una morra blanca, güey, y dice, me voy con ella, es Sí, blanca, güey. ella es. ¿Cómo no va a confiar en ella, güey? Está lloviendo y se quieren ocultar de la lluvia. Y entran a esta casa que está como aparentemente abandonada. Y se encuentran con esta morra. El ¿no? replicar de la campana, ¿se llama? Sí, el replicar de la campana, ya lo había dicho. Hijo de puta. Ok, perfecto, no te escuché. Como siempre. Sí. Y conocen a esta morra. Y la morra les dice que se tienen que ocultar, que no pueden estar ahí porque va a llegar la tía Susurros. Llega la tía Susurros, que está dibujada como una bruja tradicional. O sea, es el Sí, concepto o sea, que tenemos de bruja. Porque la bruja de Adelaide era una señora grande, Ujú. anciana, pero para nada asustadora. Ujú. O sea, solo era una señora que al Ujú. final era la mala. Ajá. Y la tía Susurro nos vamos a dar cuenta que es la hermana La hermana Adelaide, de Adelaine. pero que ella sí es la bruja de Ujú. los cuentos de que decís, me va a matar. Ajá, sí, es como los cuentos, es precisamente como Hansel y Gretel. O sea, desde el momento en que conoces a la bruja de Hansel y Gretel, decís, esta es mala. Sí. O sea, obviamente. sí. Que cuando lo lees de pequeño estás todo el cuento así de ¿y por qué Hansel y Gretel están ahí, güey? O sea, váyanse, Sí. güey. Pero bueno, nos enteramos de que la tía Susurros en realidad controla a esta morra que tiene un nombre impronunciable, se me olvidó su puto nombre. Y Sí, la güey. morra con una campana que dice el replicar de la campana te lo ordena y le da órdenes como limpia el piso, hace todo esto, ¿no? La tía Susurros comienza diciendo que no puede entrar nadie porque si entra alguien se va a morir. Y Wirt y Greg escuchan todo esto y comienzan a hacer todo esto. Obviamente Wirt se encula desde el primer momento en el que ve a una morra, ese primer contacto También cuando femenino que ha inicia tenido. todo esto, Weird le dice a Greg, haz lo que quieras. Ujú. Y Greg se da cuenta que esta palabra de hacer lo que quieras tiene demasiado poder. ¿Por qué? Porque él toma las decisiones de Ujú. qué debe que hacer, ¿no? Entonces es también una buena observación de que haz lo que quieras, o sea, el hacer lo que quieras, la libertad, como a diferencia de muchos libertarios piensan, es esta forma de Hacer lo que se me dé la gana. Ajá, no es hacer lo que se me dé la Ujú. gana. Tiene demasiado poder en Ujú. tuyo, en ti mismo, que tú te debes que controlar. O sea, Ajá, no solo por ti, sino por los otros, pero luego lo vemos y entonces Greg se encula y Greg le dice de que, pero Wirt se encula y Wirt le dice de que la va a ayudar Ujú. a limpiar la casa y todo para terminar antes y de que se escape con ella, ¿no? Muy romántico todo. La tía Greg en todo esto se distrae, sube a donde está el cuarto de la tía Susurros, se espanta por lo que está viendo y que nunca sabemos qué fue lo que ve y junto con Wirt se oculta de la tía Susurros. Y ella les dice que tengan cuidado y nos enteramos que en realidad el demonio es la morra de la que y que Wirt se ha para que ocultado. no salga este demonio, que es parte, que es parte de estos demonios, ¿no? Que hay en esto de lo desconocido. Algo para que no salga y que la tía Susurros hace para que no salga este demonio es mantenerla ocupada. Que para Ujú. mí también es otra Metáfora. metáfora de decir, oye, muchas veces nosotros intentamos mantenernos lo más ocupados posibles para no tener estas preguntas, ¿no? Que nos hacemos a diario y decir, no,
no voy a pensar, mejor me voy a poner a barrer. No, Para- mejor me voy a poner a hacer tal cosa. No, mejor me voy a poner a hacer tal cosa que al final no sirve de nada porque siempre te termina llegando, ¿no? Para mí el sentido está más al final del capítulo. Este demonio comienza a correr a Weird y a Greg, que nos enteramos que robaron la campana. Y entonces Weird en algún momento agita la campana y le dice, te ordeno de que dejes a esta morra y de que te vayas y nunca regreses, ¿no? Y es el momento en el que la pregunta es, ok, si siempre estuvo ese poder... ¿Por qué Tía Susurros no lo hizo Porque nunca? Tía Susurros no lo hizo. Y nos enteramos y que Tía Susurros le dice de que es porque si ya no hay un demonio, ella se va a quedar sola porque ya no la necesita. Y para mí el sentido está ahí, güey. El sentido está en el cuidar de los otros. O sea, la Tía Susurros no es la mala, no es la que necesita cuidados, no es la que necesita ayuda. Ella es la cuidadora. Y ella recibe su sentido a través de cuidar a esta morra. Porque ella dice, es que ni siquiera es mi tía, ni siquiera somos familia. Le digo Tía Susurros porque así se le dice, como decir la doña Chona, güey. Sí, o como decir, ¿no? Es que es, por ejemplo, madrastra o Ujú. padrastro, que a lo mejor, y que de hecho en el final del capítulo se dice de que, pues es sí la quiere, o sea, la Ujú. morra quiere a la tía Susurros, y Ujú. como tú, como un hijastro, puedes querer a Sí, tu madrastro, y- padrastro, y eso no está mal, lo malo es de que, pues te manipulen, ¿no? Ajá. para llegar a ese Ajá, cariño, ¿no? pero para mí es un poco el sentido. Y es lo que es lo que Weird quiere. Weird quiere y aspira a tener eso. Weird no solo le gusta la morra, no solo no se emputa con la morra, porque en el fondo Weird lo que quiere es eso. Weird lo que quiere es tener a alguien de quien cuidar lo suficiente o alguien que le pueda ayudar a tener ese sentido. Pero que, no sé, o sea, al final es como todo, ¿no? Al final lo que buscamos siempre estaba donde empezamos, porque al final lo que él siempre quería era en realidad cuidar a Greg, solo que él todavía no lo sabía. Pasa el siguiente capítulo. Antes de que pase el siguiente capítulo, ¿cómo se llama? Aparece de nuevo ¿El leñador? el leñador. Ahorita sí aparece, si no Ujú, estoy la mal, por bestia. primera vez la bestia en cámara. Y la bestia le dice, pronto la esperanza estará perdida. Ujú. Como augurando de que ya los niños están perdiendo la esperanza, ¿no? Que nos vamos a dar cuenta en el siguiente capítulo y en los siguientes capítulos de que realmente Weird está hecho mierda por todo lo que le ha pasado. Entonces pasa el siguiente capítulo y comienzan con Weird y Greg en una canoa en el que van caminando. Y Greg le dice que qué es lo que tiene que hacer al capitán y se voltea y le dice, Weird, tú eres el capitán, dime qué es lo que tengo que hacer. Y Weird siempre le dice, ¿sabes qué? Otra vez le repite, haz lo que quieras. Yo ya no quiero hacer nada. Cada vez más perdido, sin ilusión ni Y esperanza. deciden dormirse. Se van a dormir. Aquí es cuando se ve por primera vez Weird tomando ahorita sí una posición mucho más pesimista y nihilista. Ahí es, o sea, Sí, o sea- es cuando ya de veras pierde como tal la esperanza. Ujú. y es cuando empieza a tomar, es el capítulo donde Greg empieza a tomar toma protagonismo, ¿no? Sí, es el capítulo de Greg. Y Greg se va a dormir y empieza a soñar con este mundo sobre las nubes, ¿no? En el que todo es color, todo es fantasía. Muy old cartoon, está muy animado como de los cartoons antiguos. Sí. O sea, noto mucha referencia ahí o sea, se me hace muy película de Disney tipo Blancanieves. O sea, se me hizo muy de esa época la animación. Los dibujos, la forma, la pelea que tiene en el cielo. Sí. Greg sube a este mundo de las nubes, donde está todo colorido. O sea, es donde vemos a Greg en su mundo. O sea, es Greg, su mente. Es Greg. No, para mí no es su mente. Para mí sí es un pedo real. O sea, para mí sí es Greg subiendo al cielo. O sea, sí. o sea, sí es un Ya, pedo ok. aparte. Para mí es una representación de que Greg tiene la oportunidad de subir al cielo en toda esta metáfora de la muerte, ¿no? O sea, de que Greg está como es tan inocente, como Greg no ha perdido la esperanza para nada, Greg dice, ok, puedo seguir jugando como el resto de niños que están alrededor de él. Que hablando de esto de la esperanza, me gusta esta referencia de esta frase que dice Weird, que es como, yo lo miro como una reinterpretación de si miras mucho tiempo al vacío, el vacío te mira de vuelta, que es aceptemos que nos hemos perdido, que la niebla es más espesa de lo que creímos, Ujú. ¿no? Como una forma de decir, nosotros entramos, al principio teníamos esperanza, nos adentramos a lo desconocido y ahorita nos estamos dando cuenta que la niebla era más espesa de lo que vimos desde Ajá. fuera. Pero Greg no pierde esta oportunidad y Greg sube
Y comienza todo esto, es como otra vez muy cartoon todo. Greg abre una puerta que no debía abrir, que es la del viento del norte. El viento del norte se comienza a pelear con... Que yo como mi interpretación de que es la mente de Greg... Es porque se nos muestra que está... Se nos muestra de que igual Greg no es solo fantasía, ilusión y diversión. O sea, tiene su parte de preocupaciones, de malos pensamientos y todo. Pero que logra, pues, separar, ¿no? O logra vencer. En este caso. Y Greg, entonces, salva a todo el pueblito este de las nubes. Sale la reina de las nubes, que le agradece por haber salvado y que le va a conceder un deseo. Y que él dice que, quiere volver a casa y que por favor solo tiene que ir a llamar a Wirt. Y ella le dice que no, que Wirt ya no puede regresar si es el que quiere, porque Wirt ya perdió toda esperanza. Y Wirt le están empezando a crecer ramas dentro del árbol. Se está empezando a volver el árbol que una vez la bestia le dijo al leñador. Y es el primer momento en el que Greg comienza a entender la importancia de sus decisiones y comienza a responsabilizarse de lo que él ha hecho, porque él dice, fue por mi culpa. Si yo no hubiera hecho esto, nada hubiera pasado y Greg estaría mejor. Es entonces en el que su deseo, en el que no susurra su deseo a la reina y baja. Entonces Greg le dice casi que a una nota suicida, le dice, Wirt, lamento haberte hecho todo esto, por favor cuida de la rana, yo me tengo que ir. Wirt le dice, no estés molestando, no estés chingando, y se va. Y vemos de fondo, ¿no?, que está la bestia, y mientras Greg se va caminando hacia donde está la bestia, ¿no? Wirt entonces se preocupa por Greg, porque ya no sabe dónde está, se le quitan las ramas, y va buscándolo, mientras se cae en un charco de hielo, y es rescatado por Beatriz. Sí, a mí en este capítulo me gusta al final de que nos damos cuenta de que Wirt, aunque sea que esté perdiendo la esperanza, sigue teniendo preocupación por su hermano, legítima. O sea, en ese punto lo único que le fuerza a seguir es cuando de veras siente de que su hermano necesita su ayuda. Cuando siente eso es cuando él de veras, porque por él mismo, él ya nos dimos cuenta y de hecho la reina, esta reina dijo de que él ya no tenía ninguna ilusión ni nada. Pero nos damos cuenta de que aún queda algo y es, pues seguramente el amor y el cariño que le tiene a su hermano. Que ¿no? Es otra vez a donde yo regreso a lo de la tía Susurros, ¿no? O sea, al final Greg se ve reflejado en esa relación de querer cuidar a alguien y encontrar sentido en el cuidar y ser la guía de alguien, ¿no? Que es en este caso Greg. Y empezamos con el capítulo que se titula directamente Hacia lo desconocido, en el que se nos cuenta la historia de cómo es que llegaron a este lugar. Y todo empieza... hacia lo desconocido, que yo... De hecho, yo a cada capítulo le puse un nombre diferente para tener este hilo conductor, que yo le pongo como el comienzo hacia lo desconocido, ¿no? Uy, no vaya a ser que le cambies mucho el nombre, puto. No vaya a ser aquí, no vaya a ser aquí que le cambies todo. Yo solo puse el comienzo. No vaya a ser que reescribas el guión, güey. No vaya a ser esta mamada, güey. Vete a la verga. Yo solo puse el comienzo. Qué mamador, güey. El comienzo. Y... entonces vemos a Wirt en una ciudad normal. O sea, todo está normal. Lo vemos escuchando un cassette con una canción. Él agarra el cassette, lo tira y vemos que dice para Sara. Lo comienza a quitar, pero de repente como que algo se le mueve al muchacho, ¿no? Y el muchacho dice, ¿por qué no? Agarra el cassette, lo vuelve a rebobinar, se pone su disfraz de mago, de lo que sea, empieza a agarrar... De gnomo. Empieza a agarrar cosas para poder hacer su traje, que es con el que lo hemos visto a lo largo, y lo vemos salir. Nos enteramos que es la noche de Halloween, nos enteramos que Greg está enamorado de una morra que se llama Sara. Wirt está enamorado de una morra que se llama Sara. Y que Greg está disfrazado de elefante. A todo esto, Greg es el medio hermano de Wirt por parte de su padre. Es decir, el papá de Greg se casó con la mamá de Wirt y son hermanastros. Y a partir de ahí, Wirt está como queriendo entregarle el cassette a la morra, pero no puede. O sea, el miedo... Sara, creo que se llama. Sí, Sara. El miedo le impide ir a dejar el cassette. ¿Y qué hace Greg? Greg le dice, ok, no lo quieres hacer tú, lo voy a hacer yo. Le agarra el cassette y lo va a dejar él. Y Wirt se queda como de todo mi mundo se viene abajo. Es otra vez en donde comprendemos que Greg es solo un adolescente. Que es este punto gracioso donde todos, yo creo que todos hemos pasado de decir, quiero hablarle a alguien, pero cuando mi amigo tiene la pendejez de irle a decir que yo quiero hablar porque yo no me animo,
se me cae el mundo. Y es No como de, güey, estás pendejo porque querías hablar con ella. O no sea, te mordas la lengua, güey. Hiciste, durante nuestra adolescencia me hiciste eso 1000 veces, puto. No te mordas la puta lengua, güey. Fui yo el que tuvo que sufrir eso con vos, hijo de puta. Pues haber Vete tenido a la la... verga, vete a la verga, vete a la verga. Haber tenido Vete la a la valentía verga. para hablarle. Vete a la vos, verga, güey. vete a la verga. Yo te ayudaba para que les hablaras. Ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero este puto de aquí, a cada morra que yo decía que me gustaba, este puto con sus 2 huevos iba y le decía, ¿ves ese güey de allá? Ese güey quiere hablar con vos. Y llevaba a la morra hasta conmigo, güey. Es un pendejo, güey. Es un idiota, de nada, güey. Vete a la completamente verga. de nada, güey. Obviamente jamás pasó nada. Obviamente no pasó nada jamás, pero yo creo que es el punto en donde a mí me recuerda a esta forma graciosa de que tú querés algo, pero te da vergüenza ese algo, pero cuando alguien te incita a hacer ese algo, te molesta. Y Sí. es como de, güey, debes que hacerlo. O sea, Sí, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O sea, es como de, güey, o sea, si no hubieras llegado hasta aquí, o sea, querías que eso pasara. Querías que alguien te quitara el cassette y se lo fuera a poner en la chumpa porque tú querías dárselo, pero no querías tú dárselo directamente porque no tenías la valentía. Entonces, ¿qué haces llevando el cassette hasta ahí queriendo que pase eso? Sí, sí, obviamente hay un deseo ahí que es el miedo, precisamente el que no te deja poder hacerlo, ¿no? Miedo, dígase, al rechazo, a la indiferencia, a otras cosas. Miedo normal que todos hemos tenido, ¿no? Cualquier miedo a exponerte, porque al final el güey le hizo un mixtape de canciones a la morra, o sea. Con clarinete y poesía. Güey. No mames. No mames. Sí, también el güey que le llevaba. También. A la verga, güey. Mínimo ahí tiene que ir canciones de dromedarios mágicos, güey, de Mac de Marco, güey. Simón. Pero bueno, están las amiguitas de Sara, ¿no? Y le dicen a Weird que tenga cuidado, porque Jason Thunderberger la va a invitar a una cita, ¿no? Y él se queda como él es su Jason némesis. Thunderberger. No, él se queda como de, es mi puta némesis, güey, es Jason Thunderberger. O sea, ¿quién le va a decir que no a Jason Thunderberger? Y las amigas le dicen que en realidad metieron el cassette en la chaqueta de Sara y que entonces Weird lo que quiere hacer es... Bueno, para empezar, Weird se rinde. Weird dice, bueno, ya valí, ya, aquí muere todo. Es que es Jason, güey, es Jason. O sea, él tiene esa idea, es Jason. Y que no tengo nada que hacer. Y que escuche el puto cassette, ¿no? Ajá. Y Greg es el que le dice, ¿no? Que vaya a hacerlo, ¿no? Que vaya a la fiesta, que lo recupere, que se agarre los huevos, básicamente. Ajá, o sea, si no quiere que él ya lo escuche, que... Y ni que Jason Thunderberger lo escuche. Que vaya. Que vaya. Greg va, o sea, Weird y Greg van a la fiesta en donde está Sara. Sara se alegra de verlo. Weird no puede entrar y no quiere entrar porque Sí. dice que no lo invitaron. Greg va y le dice así como de que, hey, ¿qué pedo? O sea, todo esto. Y Weird entra y como, ah, no, lo siento, mi hermano. Y todos están como de, ¿qué pedo, Weird? ¿Cómo estás? O sea... Sí, o sea, como de... ¿Qué onda? Qué bueno que veniste, ajá. ¿no? Que es un momento en el que nos vamos dando cuenta que al final también hay mucho pedo de Weird ahí. O sea, Weird tiene una... Que es otra vez... Que es lo que se juega durante toda la serie de lo que vemos y lo que es en realidad, güey. Sí, y yo creo que también... O sea, toda la serie juega con esto, pero porque son dudas que siempre a nosotros nos surgen como adolescentes de... Nosotros pensamos más de lo que realmente pensarían los demás. O sea, nosotros pensamos que los demás van a pensar algo que nos va a joder a nosotros. En este caso es como de, güey, o sea, está bien, te da pena de que no estás invitado a una fiesta de Halloween donde ni siquiera hay portero, güey. Ujú. O sea, da igual, pero es un miedo legítimo que tenés Sí. de adolescente de que decís, güey, o sea, no me invitaron, güey. Peor si alguien me reconoce y dice, güey, a ese no lo invitamos, güey. Míralo, güey. Señálenlo Que sí todos, pasa, güey. que sí pasa, No pasa, Sí güey. pasa, güey. No pasa, Sí güey. pasa, güey. Que de hecho la serie lo muestra de decir, güey, entraron y todos lo único que dijeron es, ¿Qué pedo? ¿qué onda, güey? Ajá, ¿qué Sí, pedo, o güey? sea, ¿Dónde estabas, güey? Sí, ¿dónde estabas? Que Ajá. es eso. Y, vamos. entonces Weird, extrañado, entra a la fiesta y encuentra a Sara. Sara, como tú dices, se alegra de ver a Weird. Y Ahí nos damos cuenta de que hay, obviamente, cosas que quieren decir que Sara también le gusta a Weird. no necesariamente. No necesariamente, Por lo menos pero... no lo detesta. Ajá, no lo detesta, pero que prefiere estar con Weird a Jason, ¿no? Y como... conocemos a Jason Thunderberger porque se nos muestra y tú esperas que sea este güey mamado, el Sí, futbolista, no, todo este pedo. Tú decís, se va a papear, ¿no? Como dicen los chavos, se va a papear ¿A Weird? A Weird, pero no. No, es un puto güey, es tartamudo, güey. No seas culero, güey. Es un güey que Culero. esté como de, hola Sara, ¿quieres estar conmigo? Y que hacen toda una puta fiesta en el coso este. Que es otra vez, o sea,
si comparamos a Weird con Jason Thunderberger es justo todo lo contrario a Weird. Es un güey al que le vale verga todo, güey. Es un güey al que él sabe que habla de la chingada, güey, que le vale verga. Le vale verga y dice, yo voy a ir a conquistar a esta morra, güey. Me gusta Sara, güey. Yo la voy a ir a hablar, güey, punto, ya está, o sea. Ya, ¿no quiere nada conmigo? Nice. Pues está bien, ¿no? O sea... Es todo lo contrario a Weird. O sea, pues por eso que Weird lo ve como su némesis, ¿no? Y pasan toda esta fiesta en el cementerio, en donde Jason Thunderberger intenta hacer su movimiento ninja con Sara. Al tomarla de la mano, Sara le dice, quítate, güey. Sí, quitar la mano, o sea, por ajá. favor. Y Weird ve esto... Que eso es cuando ya llegan al ¿cómo se llama? ¿Al cementerio? Uh-huh. Antes de llegar al cementerio, que tengo dos frases que me gustaron mucho. Es una charla así X de las dos morras que van entrando y le dice, es que limitan el universo a lo que los humanos entienden. Uh-huh. Y la morra le responde, tú limitas el universo a limitar las posibilidades de los humanos a entender. Que es una frase bien complicada que no tiene ni que ver con la serie, ¿no? Pero que me pareció interesante, ¿no? Porque a mí se me hizo una frase muy de adolescente. Es una frase muy de adolescente. Es una frase muy de adolescente. Es de decir, güey, vamos a discutir, pero a la vez me gusta porque es como de morros discutiendo de cosas que... Sí. O sea, que le están sobrepensando cosas que no, pero que son cosas que al final te ayudan a empezar a pensar. Sí, güey, esos morros al final, después de su vida, se van a meter en ingeniería, güey, después van a iniciar un podcast, güey, hablando de pendejadas y series de animación para niños, güey. Exactamente. Ese es el futuro que les queda a esos sí. niños, sí, güey. No queda más a esos niños, güey. Sí. Es comprar 2 micrófonos, meterse en una cafetería y empezar a hablar de mamadas, güey. Exactamente. Es el futuro que les espera, lastimosamente. Pero es eso. Y después, cabal, él mira, Sara le dice, quita la mano, cabal, ella se da cuenta que... ¿Que Weird está ahí? Porque Greg sale a hacer una pendejada. Y Weird se esconde, pero su sombrero de gnomo sobresale de la tumba. Y Sara le dice, ya te vimos, Greg. Ya te vimos, Weird. Entonces, Weird no tiene nada más que salir y decir, no, solo estaba acá. Llega la policía haciéndole una chascarrillo a los jóvenes de que los van a arrestar. Weird y Greg salen corriendo. Weird le empieza a echar la culpa a Greg de que todo es su culpa. Suben a un muro y saltan hacia el otro lado del muro, en donde pasa un tren y ambos se caen en el río. Sí. Y es entonces donde nos enteramos de todo, de cómo pasó la historia. Y es en donde se nos deja claro que al final lo que están viendo no es real, pero a su vez sí. O sea, no es un espacio físico real, pero lo que están experimentando es casi como una alucinación. Es casi como una alucinación frente a la muerte, ¿no? Frente a la muerte. Y que cabal aquí es cuando él dice, cuando vuelven a la historia original, Weird dice, jamás lo ayudé estando vivo. Uh-huh. Entonces es la primera vez que él racionaliza de que se está muriendo. De que se está muriendo. Y él se preocupa por Weird y se da cuenta de que él simplemente se preocupaba por él mismo. Y aunque sea que él, obviamente, en todo aquí nos damos cuenta de que quiere mucho a su hermanito. Él se da cuenta de que siempre estuvo pensando en él y que jamás lo ayudó estando vivo. Ajá, y entramos al último capítulo, que se titula precisamente Lo Desconocido. Uh-huh. Pero de este capítulo me vas a ayudar a narrarlo porque al chile ya no me acuerdo bien de Lo Desconocido, bueno, en este capítulo más que narrarlo, porque aquí tengo anotaciones y yo tampoco me recuerdo exactamente el hilo conductor, es que juegan con la idea de que todo lo que se quiera puede, o sea, juegan con la idea de que todo lo que quiera se puede para que termine rindiéndose. O sea, como nos damos cuenta, Greg siempre dice, no, es que si yo quiero, puedo. Uh-huh. El querer es poder. El querer es poder. Y nos damos cuenta de que la bestia juega con este sentimiento para terminar de doblegar a Greg. Uh-huh. De jugar con este sentimiento de, puedes hacer todo lo que quieres, si lo quieres puedes hacerlo. Haz esto, y cada vez le pone cosas más complicadas que Greg va logrando superar con imaginación. Sí, que le dice lo de esto de pone el sol en el vaso de agua. Pone el sol en el vaso de agua, y él dice cuando o sea, si pongo el vaso aquí, y con esta perspectiva, en el momento en el que el sol vaya bajando, el sol va a entrar en el vaso de agua. Pero nos damos cuenta de que inevitablemente esta idea de querer es poder termina en lo mismo, que es simplemente dándose cuenta que no puedes hacer todo lo que quieres. Ajá. Entonces,
aquí es cuando nos damos, cuando ¿cómo se llama? Weird es rescatado por las aves, por Beatriz. Por la familia de Beatriz. Por Beatriz es rescatado porque lo dejó en el nido de ellos, pero Beatriz no se ve. Después él sale y dice de que quiere ayudar a su hermano, encuentra a Beatriz, como que se reconcilian sin reconciliarse, o sea, realmente no hay ninguna plática de decir, güey, te perdono, pero se perdonan, se sobreentiende que se perdonan, porque los dos están con el mismo objetivo, que es salvar, ¿cómo? Que es salvar a Greg. Ajá. Entonces aquí es donde nos damos cuenta de que Greg por fin empieza a perder la esperanza y empieza a convertirse en un árbol, ¿no? Y es cuando la bestia le dice al leñador que ya le trajo un árbol nuevo. Y el leñador le dice, yo nunca supe de dónde venían los árboles. Y aunque aquí me parece un poco raro, porque para mí el leñador en el fondo lo sabía, nunca lo había visto, ¿no? O sea, entonces es como esta idea que siempre está de, como tú no lo visualizas, dices, yo creo que viene de acá, o yo creo que esto no vino de un lado bueno, pero como no lo visualizas, no te haces cargo, ¿no? Y hasta cuando lo visualiza, el leñador realmente se siente culpable por todo lo que ha hecho. Sí, pero el leñador al final es la figura del padre que no deja ir, ¿no? O sea, o sea, nos enteramos de que al final este es un mundo en el que están los muertos. O sea, como que a lo largo de toda la serie se nos mostró la muerte. Y que ni con el último capítulo nos enteramos de que estos dos güeyes están muriendo. Y al final, la figura del leñador es la figura del padre que no quiere soltar. De que el padre que se niega a querer soltar a su hija que está dentro de la lámpara y que haría cualquier cosa para poder mantener a su hija vivir. Incluso matar, entre comillas, a otros niños. O sea, incluso tener que sacarle el jugo a otros niños para poder mantener la luz de su hija intacta. Exacto, entonces el leñador le dice que ya no lo hará. Es cuando llega Weird, intenta ayudarlo, no pueden sacarle las ramas. Y, ¿cómo se llama? Al leñador, no me recuerdo qué es lo que le pasa, pero queda como que inconsciente un rato. Y la bestia llega a, pues, hacer un trato con Weird. Y le dice, si quieres salvar a tu hermano, tú vas a ser el nuevo que va a llevar la lámpara y vas a tener que alimentarla. Y voy a poner el alma de tu hermano en la lámpara, para que así nunca se muera. Que es básicamente decir, aquí yo lo miro como un ciclo, ¿no? De un ciclo de derrota, un ciclo de hay que romper el ciclo, donde Weird lo hace, rompe el ciclo de todo esto de derrotismo, de no dejar soltar, de no olvidar. Todo esto, Weird lo suelta y dice, esto no es verdad, me estás mintiendo. Yo no voy a dejar ir a esto. Y le dice, ¿estás listo para ver la verdadera oscuridad? Y la bestia se asusta. Y es como una forma interesante de decir, hasta la bestia se asusta de su verdadera oscuridad, que es que en sí se asusta de que le apaguen su lámpara. Que la lámpara para mí significa como este derrotismo, este nihilismo, ¿no? De que la bestia se siente, o sea, esos mismos sentimientos, o la bestia se siente preocupada de desaparecer, o sea, porque eso es lo que la mantiene con vida. La lámpara es su vida, y que realmente todo lo que hace, toda la manipulación que hace a los personajes, todo esto, pues es una forma simplemente de él mantenerse, pues, presente, ¿no? Yo creo que es más una forma de ver que toda oscuridad tiene una luz, y que incluso la luz te puede cegar. O sea, incluso la luz es aquello que te hace daño. Porque, o sea, los leñadores, o el concepto de leñador, es el güey que quiere mantener viva la luz. Pero esa luz es precisamente lo que te está ahogando. Sí, lo que te hizo desaparecer, básicamente, lo que te hizo encarcelarte a ti mismo. O sea, estás encarcelado. Para mí es otra metáfora de no todo lo que brilla es oro. O sea, es otra metáfora de la oscuridad. No solo es lo que no se ve,
sino incluso aquello que brilla tanto que te ciega. Sí, que de hecho aquí es lo que dice Weir, le dice, ¿estás listo para ver la verdadera oscuridad? Como asumiendo de que la oscuridad es menos peligrosa que esa lámpara. O sea, es peor mantener esa lámpara encendida que ver la oscuridad. estar en la verdadera oscuridad. Entonces, aquí es cuando no apaga la lámpara, se la devuelve al leñador y le dice, haz lo que quieras, yo voy a salvar a mi hermano. Agarra la hacha, empieza a quitar todo eso, salva a su hermano y el leñador se queda y le dice, siempre me mentiste, nunca estuvo mi hija en esa lámpara y apaga la lámpara. Y la bestia muere, ¿verdad? Y después se va a escenas como postcréditos donde... Ellos están rescatando, ya están en la ambulancia. Donde lo están rescatando, va la ambulancia, ellos están bien. También nos vamos a ver que ya es humana de nuevo Beatriz, está con su familia, la empiezan a molestar. También el leñador regresa a casa y ahí estaba su hija. Entonces es una forma también bonita de decir, o sea, el leñador, ahí tal vez sí sea una semejanza de que el leñador murió, pero al final logró dejar ir a su hija, que al final de todo la logró volver a encontrar. La volvió a encontrar. En ese dejar, la volvió a encontrar. Entonces, ahí queda y termina con el canto, que es como el viento trae a ti las hojas que el otoño se llevó. Llega lo que hay, recuerda el corazón, la dulce ilusión. Entonces, a mí me gusta esta frase final que dice, todo lo que el viento se llevó, todo lo que el viento trae a ti, que el otoño se llevó, son los recuerdos, esta melancolía, es lo que recuerda el corazón, una dulce ilusión. Todo es ilusión. O sea, todos los recuerdos malos, todos estos pensamientos intrusivos, todas estas ideas de que no vale la pena o de todo esto, es solo una dulce ilusión. Creo que es más una etapa. Creo que es precisamente la forma de hacerlo, de por qué hacerlo en otoño precisamente, ¿no? El simbolismo de el otoño, de ser el tiempo que pasa, el periodo medio entre la primavera y todo ese tipo de cosas, el invierno, o sea, es como esa etapa de transición, de cambio. Esta etapa melancólica, ¿no? De pasar de la primavera, de la luz, de lo bello. Las hojas cayendo, etcétera. O sea, hay mucho simbolismo en lo que oculta el tema del otoño. Y, como digo, yo creo que al final el viaje que hacen nuestros protagonistas termina siendo el viaje precisamente de la responsabilidad. Yo creo que es una serie que busca entender o reflejar qué es la responsabilidad, qué es hacerse responsable de las acciones que tú haces. Yo lo miro como el viaje de darte cuenta de que no debes que evitar lo desconocido, debes que afrontarlo. Sí, pero al final es entender que las acciones que hacemos tienen una consecuencia y que esa consecuencia es desconocida. O sea, tú no sabes las acciones, exacto. Tú no sabes qué consecuencias tienen las acciones que vas a tomar, pero tienes que responsabilizarte de aquello que estás haciendo. Que de hecho va con lo que yo dije al inicio del capítulo, que no quise que habláramos mucho, porque hasta el no saber qué es lo que el otro había pensado es algo desconocido, que en cierta manera puede abrumar para hacer el podcast, porque yo no sé qué me vas a rebatir, no sé qué estás en contra, qué vas a estar de acuerdo, y en cierta manera tener esa incertidumbre te puede dar un poco de miedo, porque cualquier acción trae a lo desconocido. Sí, ¿qué va a pasar después? Exactamente, o sea, yo creo que es la serie, como te digo, todas las series buenas son las series que tienen múltiples interpretaciones. Yo defiendo otra vez que al final esto es una alta literatura en el que se puede analizar desde un punto de vista literario en todas las formas, figuras, simbolismos que utiliza la serie para contar su historia, pero que al final trata un tema principal, que es el tema de crecer y de conservar la esperanza. O sea, crecer es... Weird se tiene que transformar en Greg y Greg se tiene que transformar en Weird. O sea... Y sí, y como exactamente lo que dijiste ahorita, sí, de preservar la esperanza, pero no una esperanza ingenua, exacto, no una esperanza ingenua de que vemos todos los capítulos vemos a Greg con una esperanza ingenua que al final logra madurar, igual, y Weird, que es el que no tiene esperanza, logra obtener esa esperanza, pero no ingenua. Ajá. O sea, los dos aprenden que sus acciones tienen consecuencias y que
los dos tienen cosas que el otro necesita. Weird necesita de Greg para tener esperanza y Greg necesita de Weird para no irse de madre, básicamente. Y que no lo mate un leñador en el bosque. Sí, básicamente. Esas son mis conclusiones. Mi conclusión final es, Más allá del jardín, es una serie complicada, es una serie generacional que yo creo que tienes que encontrar que solo muy pocas personas van a poder verla y no comprender, pero sí atrapar todo el significado que tiene esta serie. Yo creo que es una serie que si tú la ves y estás en ese momento en el que está weird, en el que te estás preguntando quién eres, hacia dónde vas. Es muy buena. Es la serie. Yo creo que la temporada para ver esta serie ni siquiera es en la edad de Weird, porque Weird se dice que está como tiene como 16, 17 años, se asume. Yo creo que la mejor temporada para verlo es tipo 18, 19, 20. Para mí, o sea, rango de edades que yo me saqué del culo ahorita completamente, pero que para mí es una buena edad para verla, porque lo vas a entender más, que todavía como es que a eso vamos, a los 15, 16 y 17, la edad de Weird, todavía te va a costar verle todo ese significado, siento, porque todavía estás muy maduro para Yo creo hacerlo. que lo desconocido al final es un refugio para todos los que en algún momento nos sentimos como weird, de sentir que si una morra te dice que no, el mundo se te cae, y sentir que tu mundo se va a destrozar solo porque alguien se burló de ti. Que de hecho veía un TikTok que me pareció muy bueno, de un reel, mejor dicho, pero vale madre si es reel. Al punto, puto. Una cuata decía, güey, pregúntale a la morra que te gusta, dile que te gusta, o sea, ya X, baboso, o sea, no vivas en tu constante autoflagelación de decir, no, es que me va a rechazar, no, es que no lo soy lo suficiente. Es como de, güey, puede ser de que si te gusta una supermodelo te diga que no, güey, pero si tenés la oportunidad de decírselo algún día y de veras tenés toda la intención de hacerlo, hazlo, güey, porque al final el amor es solo un desencadenante en la historia para contar lo que realmente quería contar. Pero sí, mi conclusión es, crecer es entrarse en lo desconocido y constantemente nos estamos adentrando ahí, y parte de crecer es precisamente entender que la esperanza no es mala, pero el nihilismo tampoco es lo deseable. Es la solución. Ajá, tampoco es la solución. Mi conclusión es de que por más que intentes evitar lo desconocido, tú vas a llegar a lo desconocido sí o sí, y todo lo demás simplemente van a ser intentos de retrasar y a veces hasta aumentar el golpe que te da lo desconocido, ¿no? Sí. Entonces ahora sí que, como dijera la frase de todos los caminos te llevan a Roma, todos los caminos te llevan a lo desconocido. Lo curioso al final es que hay un desconocido para cada quien, ¿no? O sea, puede ser una calabaza, un niño en una escuela, estar en una mansión enorme, o estar con la tía Susurros. Con la tía Susurros. ¿Algo más que agregar? Solamente... Véanla. Sí. Véanla, gran serie. Rule 34 de la tía Susurros. Vete a la verga, güey. Qué pedo, güey. Yo fui Fermat, vámonos ya a la verga. Yo, Marito. Y nosotros estuvimos más allá que acá y más allá del jardín. Y más allá del jardín.